Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Tenemos una pequeña montaña justo en el centro de nuestra ciudad. Está diseñada como un agradable parque urbano, donde la gente se reúne alrededor del pequeño estanque en la cima. En los calurosos días de verano y en invierno, los esquiadores pueden hacer su actividad favorita sin tener que enfrentarse al molesto tráfico para escapar de la locura de la ciudad. Pero no era un cálido día de julio o una soleada y fresca mañana de enero cuando yo, Christian Harvey, de 29 años, fui encontrado sentado en un banco ese día. Y no estaba allí para disfrutar de un paseo o un buen libro. Simplemente miraba sin rumbo fijo el paisaje gris y neblinoso de Montreal en un día sombrío de noviembre, contemplando el inevitable final de mi matrimonio. 4 semanas antes, regresaba de un agotador viaje de 2 semanas a Europa, donde finalmente había asegurado la firma tan esperada de uno de los clientes más grandes de mi empresa en un contrato que emplearía a la mitad de nuestros empleados durante poco más de 18 meses. Soy representante de ventas técnico para una empresa de ingeniería especializada. La noche anterior, hablé con mi jefe. Decir que el señor Roy estaba contento con la noticia sería subestimar enormemente su reacción. Esperaba con ansias reunirse conmigo en su oficina el próximo lunes por la mañana y prometió que mi cuenta bancaria aumentaría significativamente una vez que se acreditara el generoso bono que había preparado para mí. Como era viernes, me dijo que llevara a mi esposa a nuestro restaurante favorito, que no escatimara en el menú y el vino, y que toda la cuenta sería suya. Tan pronto como terminé de hablar con mi jefe, llamé a Sophie, mi esposa de 5 años, para contarle la maravillosa noticia y pedirle que reservara una niñera para cuidar a nuestra hija de 2 años, Melody, mi pequeño ángel. Llegué a su correo de voz, así que dejé un mensaje, tratando de no sonar demasiado emocionado. De hecho, casi me reí. ¿Te imaginas a un tipo riéndose? Y un ingeniero, además. No podía esperar a subir al avión por la mañana. Si pudiera hacerlo despegar más rápido, estoy seguro de que lo haría. Extrañaba a mi esposa, y la próxima noche prometía ser perfecta. Sabía exactamente cómo quería que terminara. Hola, cariño. Aquí viene el mensajero de las buenas noticias, orgulloso de un trabajo bien hecho. Con estas palabras, la saludé cuando entré a casa al final del día. No está mal para un ingeniero, pensé, considerando que, por regla general, no somos conocidos por la habilidad de decorar nuestras palabras con flores y trinos de pájaros. La gente espera cierto nivel de insipidez de mi colega profesional. Usa en la cocina, respondió Sophie con voz triste. Era extraño. Normalmente era un pequeño torbellino de energía, siempre entusiasta y lista para la fiesta. Esperaba que corriera hacia la puerta principal. Después de 2 semanas de separación forzada, la sala de estar estaba oscura y, dada la tranquilidad de la casa, estaba claro que Melody estaba durmiendo. Otra cosa extraña. Era tarde para su siesta. Sophie estaba sentada en la mesa de la cocina con un vaso de jugo de uva roja frente a ella. Extraño. Odiaba este extraño jugo que compramos solo para Melody. Claramente estaba llorando y sus ojos estaban aún más rojos que el jugo. ¿Qué pasa, mi amor?, pregunté, tratando de abrazarla y besarla. Ella se apartó y rechazó mi abrazo. Empezó a llorar de nuevo. Incapaz de hablar, me hizo señas para que me sentara. Siguió sollozando. Traté de acariciarle la mano, pero no me dejaba. Parecía desesperada por una garantía, pero rechazaba todos mis intentos. Así que simplemente me quedé allí, preocupado y perplejo. Sus sollozos finalmente cesaron. Puso su mano sobre la mía y me miró fijamente a los ojos. Esta mañana me desperté desnuda en la cama de otro hombre. Wow, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Dije que pasé la noche anterior con otro hombre. Y sí, tuve relaciones sexuales con él. Apenas pudo terminar su frase porque comenzó a llorar de nuevo. Me desplomé en una silla. Me tomó un minuto completo comenzar a procesar lo que mi esposa acababa de decirme.
Sophie se sujetó la cabeza entre las manos y lloró en silencio. Lo siento mucho, Chris. No fue mi intención que esto sucediera en absoluto. No sé qué me pasó. Tal vez no debería haber bebido tanto vino. Perdí el control. ¿Quién?, pregunté. Me sorprendió la ira en mi voz. Se llama Daniel Levesque. Es un amigo de Chantal de la escuela. Tuvimos una reunión con algunos compañeros profesores anoche. Como hacemos todos los jueves cuando el viernes es libre. Este tipo se unió a nosotros en el bar. Nunca lo había conocido antes. De alguna manera logró seducirme y probablemente estaba tan borracho como yo. No recuerdo exactamente cómo terminé en su casa. Todo se volvió en mi contra cuando me desperté a las 10 de la mañana y volvió a llorar. Sentí que la ira crecía dentro de mí cada minuto. Olvidé por completo firmar el contrato y mi bono. Es sorprendente cómo un gran estado de ánimo puede ser destruido en pocos minutos. Me levanté, agarré mi abrigo y llaves. Necesito aire fresco, dije. No, quédate aquí. Mi esposa gritó, disculpa. ¿Qué te hace pensar que me dirás qué hacer o no hacer? Me iré, respondió tímidamente. Mi papá está en camino para recogerme. Le envié un mensaje de texto cuando te escuché llegar en coche. Debería estar aquí en unos minutos. Pasaré el fin de semana en casa de mis padres. Volveré el domingo por la noche. ¿Vas a pasar el fin de semana con tus padres o con tu amante?, pregunté con disgusto. Chris, sé que estás molesto y si estuviera en tu lugar, también estaría molesto, créeme. Pero puedo asegurarte que no tengo la intención de volver a ver a ese chico. Fue un error de una sola vez. ¿Dónde está Melody, por cierto? Ya está en casa de mis padres. La llevé allí temprano en el día para que tú y yo pudiéramos hablar sin interrupciones. Ella volverá conmigo el domingo. ¿Ok? ¿Entonces ya decidiste irte y llevarte a nuestra hija contigo? Vaya, estoy impresionado. No pensé que me dejarías de lado tan fácilmente, respondí sarcásticamente. Sophie lo tomó con calma. Chris, no te estoy dejando. Dejarte es lo último que quiero hacer, créeme. Y nunca jamás haré nada para alejar a Melody de ti. Vi el coche de su padre llegar a la acera. Te quiero, Chris. Te quiero mucho más de lo que crees. Fue un error y te pido sinceras disculpas. Me voy con Melody a casa de mis padres porque te conozco. Creo. No, sé que necesitas un par de días para pensar y asimilar lo que acabo de decirte o emborracharte o tomar venganza. Apenas tuvo tiempo de terminar su última frase antes de empezar a llorar de nuevo. Agarró su bolso, que había estado cerca de la puerta principal todo el tiempo y que no había notado cuando entré, y en un momento estaba en el coche de su padre. Tomar venganza, murmuré, como si eso ayudara de alguna manera. Mira, te lastimé así como tú me lastimaste a mí. ¿Quién es el ganador ahora? Como si hubiera actuado tan infantilmente. Todavía tenía puesto mi abrigo, pero decidí que si quería tomar una cerveza sería mejor hacerlo en casa que ser un idiota con todos en el bar local y arriesgar mi vida o la vida de alguien más al regresar después de beber demasiado. Terminé la noche habiendo tomado solo una cerveza y ni siquiera había cenado. Mis pensamientos estaban confusos. No sabía qué hacer y estaba tan cansado después de estas 2 semanas de viaje que simplemente no podía formular 2 ideas coherentes. Estaba enojado, sí, pero sentía cierto sentido de resignación. Era como si supiera que iba a pasar tarde o temprano. Conocí a Sophie Hilbert cuando estaba estudiando en CEGEP. Este es un nivel intermedio entre la escuela secundaria y la universidad que solo existe aquí en Quebec. Estábamos en la misma clase de filosofía el semestre pasado y la casualidad nos unió para escribir los 4 trabajos necesarios para pasar el curso. Nuestra primera reunión de trabajo tuvo lugar en el café de estudiantes el miércoles por la tarde,
y cuando comenzamos a discutir la primera pregunta de la tarea, la conversación cobró vida propia y terminamos recreando todo el mundo sin hacer ningún progreso real en la tarea. En resumen, comenzamos a salir el fin de semana siguiente. Sophie fue a la Universidad de Concordia y obtuvo un título en matemáticas para convertirse en profesora, y yo fui a la Universidad Politécnica para obtener un título en ingeniería biomédica. Como ambas universidades estaban en la ciudad, nos mudamos juntos 2 años después de comenzar nuestra relación y nos casamos el verano después de que me gradué. Melody se unió a nosotros 3 años después, y durante 2 meses trabajamos activamente para agregar un segundo heredero a la familia Harvey Hilbert. Éramos una pareja feliz y una familia feliz. Sophie y yo no solo éramos amantes y esposos, sino que ella era mi mejor amiga y yo era su mejor amigo. Bueno, hasta hace unas horas. El jet lag finalmente hizo mella y subí a nuestro dormitorio unos minutos antes de las 9 p.m. Mis pensamientos todavía eran un caos de problemas sin resolver, pero tendría mucho tiempo al día siguiente. Me desperté alrededor de las 4:30 a.m. la mañana siguiente completamente incapaz de volver a dormir. Había un mensaje de texto en mi teléfono de Sophie: "Te quiero, Chris. Te quiero tanto". Lo dejó después de que me fui a la cama la noche anterior. Decidí ignorarlo por ahora. A veces, los problemas que creas al permanecer en silencio son más manejables que los que surgen cuando hablas demasiado pronto. Después de mi rutina matutina habitual, hice un poco de café, agarré un lápiz y un bloc de notas, y comencé a anotar mis pensamientos sobre toda la situación. Siempre he encontrado que escribir lo que pasa aleatoriamente por mi mente y releerlo al día siguiente es el mejor método para llegar a ideas claras. ¿Todavía amo a Sophie? Ni siquiera es una pregunta. Por supuesto que todavía la amo. El amor no es un interruptor que se puede encender o apagar en un segundo. ¿Podré perdonarla? ¿Estaría mejor quedándome o yéndome? ¿Podré confiar en ella de nuevo? Si me quedo con ella, ¿cómo me sentiré al partir para mi próxima asignación fuera de casa? Mientras me hacía estas preguntas, un pensamiento creció rápidamente en mi mente y eclipsó todo lo demás. Yo también he tenido muchas oportunidades en el pasado de tomar una copa o cenar con una mujer en un hotel, bar o restaurante, y estoy seguro de que si lo hubiera hecho, varias de ellas habrían terminado en mi habitación de hotel o yo en la suya. Pero nunca lo hice. Algunas de ellas eran bastante atractivas, algunas eran auténticas bellezas. Pero siempre logré comportarme y, sinceramente, ni siquiera me costó mucho esfuerzo. ¿Cómo pudo Sophie no resistirse? ¿Este tipo Daniel era mucho más atractivo que yo? ¿Fue porque ella no me amaba tanto como yo la amaba a ella? ¿No consideraba nuestro matrimonio lo suficientemente digno de resistir las tentaciones externas tanto como yo? ¿Y por qué demonios no me dejó reaccionar ayer? Inmediatamente me interrumpió y se fue corriendo a casa de sus padres. Sí, qué manera madura y productiva de manejar una situación delicada. Solo esperaba que este no fuera el tipo de comportamiento que ella enseña a sus estudiantes de secundaria. Me preparé un desayuno adecuado después de casi una semana en Francia. Comer croissants y mermeladas de frutas, huevos y tocino sería más que bienvenido. Y cuando ya era lo suficientemente tarde en la mañana como para encender la cortadora de césped sin que mis vecinos pensaran que les estaba declarando la guerra, empecé a cortar el césped por última vez en la temporada. Pasé el resto del día haciendo mandados y ocupándome de mi colada. De camino a casa, me detuve a comer sushi y cené temprano. Mientras me sentaba a comer, recibí otro mensaje de ¿estás bien, Chris? Lo siento mucho. Te amo. Me había calmado un poco desde que ella soltó su bomba sobre mí el día anterior. Tal vez ella tenía razón después de todo. Necesitaba un tiempo a solas para curar mis heridas. Traté de pensar en una respuesta considerada, pero aún no estaba listo. Yo también te amo, Saf. Solo que no sé cómo manejar la situación. Ella respondió con una serie de emojis llorando. Hablaremos mañana. Echo de menos a Melody.
Por favor, no vuelvas a casa demasiado tarde otra vez. Me fui a la cama temprano. Estaba deseando encontrarme con mi hija y hablar con Sophie. El domingo transcurrió sin eventos especiales. El padre de Sophie la trajo a ella y a Melody a casa temprano. Después de cenar, salí a encontrarme con ellos. Tomé a Melody en mis brazos y la abracé durante un minuto completo. Ella comenzó a murmurar sobre lo que había hecho con sus abuelos. Mi suegro me abrazó. Siento mucho verte en esta situación, Chris. Por favor, no seas demasiado duro con Sophie, dijo Norman. Además, para ser honesto, yo no fui demasiado comprensivo con ella y tampoco lo fue su madre. Agregó con un rostro tenso, estoy más tranquilo que ayer, Norm. No voy a gritarle. Solo quiero entender y averiguar cómo seguir adelante con mi vida. Me dio una palmada en el hombro, besó a su hija y a su nieta, y se fue. Le leí a Melody un cuento antes de dormir y la acosté. Sophie me estaba esperando en la cocina con una copa de vino. ¿Hoy no hay jugo de uva roja miserable?, pregunté. No, no. Todavía tenía resaca el viernes. Pensé que nunca más volvería a beber alcohol en mi vida. Me siento mejor ahora. ¿Quieres algo? Me serví una cerveza en lugar de vino. Me senté con ella en la sala de estar, esperando que iniciara una conversación. Chris, te amo y lo siento mucho. Sí, lo sé, Saf. Lo sientes. Entiendo. Me lo has dicho unas 1200 veces. Solo quiero saber qué te llevó a hacer esto. ¿Es porque ya no estás satisfecha con lo que tenemos? ¿Estás enamorada de este chico? No. No, absolutamente no. Casi gritó. Admito que el chico es guapo y habla bien y es divertido estar con él, pero no lo amo. Te amo a ti, Chris. Entonces, ¿por qué sigues jugando con tu vaso? No lo sé. Creo que estaba fuera de mí por el vino. Realmente te extrañaba. Y supongo que empecé a sentirme sola. Maldita sea, Sophie, esto es una tontería. Maldita sea. Casi estaba de camino a casa. Podrías haber esperado unas horas más y yo estaría aquí. Grité. Nunca dije que fuera racional. Me odio por ser tan débil. La voz de Sophie era casi inaudible. ¿Al menos usaste protección? Sophie me miró durante 3 segundos y luego estalló en lágrimas. Adiviné mi respuesta. Sophie ahora lloraba tan fuerte que despertó a Melodía. Aproveché la oportunidad para salir de la cocina y subí las escaleras para consolar a mi pequeña hija. Regresé a la cocina unos 10 minutos después. El llanto fuerte de Sophie se convirtió en sollozos ligeros. Si este tipo te embaraza, se acabó entre nosotros, Saf. No voy a criar al bebé de otra persona, dije, quizás un poco demasiado agresivamente. Sophie lucía absolutamente devastada. Parte de mí quería consolarla, pero estaba tan enojado con ella que casi sentía placer al verla sufrir. Oh, una cosa más. Hasta que estemos seguros de que no estás embarazada, dormiré en la habitación de huéspedes abajo, en el sótano. Sophie siguió sollozando y no dijo ni una palabra. Estaba claro que había alcanzado el punto de saturación del dolor. Subí a nuestro dormitorio, recogí algunas prendas y artículos de tocador, y los llevé abajo. Ella seguía llorando, sosteniendo su cabeza entre las manos, cuando pasé junto a ella camino al sótano. A la mañana siguiente, apenas hablé con Sophie. Dejé a Melodía en la guardería y fui al trabajo. El señor Roy estaba sonriendo de oreja a oreja cuando se sentó en mi oficina, ansioso por saber todos los detalles de las negociaciones y saber cuánto había disfrutado de la celebración privada con mi esposa. Su burbuja de felicidad se desinfló rápidamente cuando vio mi estado de ánimo deprimido. Aquí está la cuenta de nuestra cena en ese restaurante elegante el viernes, dije, haciendo un gesto con la mano como si le estuviera entregando un papel. El costo total es astronómico, 0 pesos,
cortesía de un tipo llamado Daniel Levesque. El señor Roy me miró como un ciervo en las luces que se acercan. Me desplomé en una silla, suspiré y comencé a contarle la maravillosa historia de mi vida personal. ¿Qué vas a hacer?, preguntó cuando terminé. Seguiré durmiendo en la habitación del sótano hasta que descubramos si está embarazada. Si está embarazada de su hijo, buscaré un abogado de familia y presentaré una demanda de divorcio. Si no está embarazada, buscaré un buen consejero matrimonial y veré si aún podemos salvar nuestra relación. Es posible que tenga que tomar algunas horas libres aquí y allá en los próximos días o semanas. Después de asegurarme de que esto no era ningún problema en absoluto, salió de mi oficina, sin olvidar repetir sus sinceros agradecimientos y felicitaciones por un trabajo bien hecho en Europa. Cerré la puerta y me hundí en mi silla, aún no seguro de si podría sobrellevar el resto del día. La socialización vespertina en casa fue mínima. Cuando llegué a casa a las 6 de la tarde, Sophie ya había alimentado a Melodía y estaba terminando de hacer la nuestra. Fue una tarde triste. Apenas intercambiamos palabras. El resto de la semana fue tan frío como el siguiente. El ciclo de Sophie siempre fue regular y preciso, como un reloj suizo, así que tenía una buena idea de cuándo esperaba que comenzara su periodo. Vi lo nerviosa que estaba al día siguiente, y no mejoró al día siguiente. Para entonces, prácticamente sabía que todo estaba resuelto. Así que 3 semanas después de aquel fatídico viernes, visité al abogado de familia. El abogado explicó que la mejor opción sería solicitar el divorcio, seguido de una prueba de ADN después del nacimiento del bebé. Si resultaba que el bebé era mío, lo cual era prácticamente imposible, entonces simplemente podría decidir regresar con ella, y eso detendría el procedimiento. Si la prueba confirma que el hijo no es mío, entonces no estaré legalmente obligado a pagar ni hacer nada por el niño y podré solicitar el divorcio por adulterio y no tener que esperar el año de separación requerido. Estuve de acuerdo con su propuesta, y él dijo que los documentos estarían listos la próxima semana. Vi que Sophie estaba haciendo todo lo posible para postergar la prueba de embarazo, pero no dije nada. Decidí que era su problema. Ahora, 2 días después, el miércoles, llegué a casa y encontré a Sophie llorando. No dije una palabra. Pude ver por su mirada que ella sabía que yo entendía todo. Aún podría ser tu bebé, ya sabes. Empecé a reír. Una risa malvada y sarcástica que incluso a mí me pareció repugnante. En serio, Sophie, la última vez que tuvimos relaciones sexuales fue una semana antes de mi viaje a Europa en septiembre. Luego te vino tu periodo, y luego me fui. Así que no hay forma de que pueda ser padre. Te sugiero que contactes a tu novio y le des la buena noticia. No es mi novio. Gritó, y luego, más tranquilamente, casi ahogada. Conocí a este tipo una vez. Ni siquiera lo he vuelto a ver desde que dormí con él. Oh, es tu vida, Sophie. Te dejo manejar tus relaciones como creas conveniente. No es absolutamente nada de mi incumbencia. Fui a mi habitación en el sótano y envié un mensaje de texto a mi jefe diciendo que tomaría jueves y viernes libres. Lo admito, dejé que la botella de tequila me consolara un poco esa noche. Al día siguiente, visité varios apartamentos cerca de nuestra casa que había encontrado en los últimos días. Firmé un contrato de arrendamiento para uno de ellos. El viernes por la mañana, tomé el metro al centro para ir a la oficina de mi abogado por la tarde a recoger mis papeles de divorcio. Cuando salí de su oficina, me sentí completamente perdido. No perdido. Era más como si estuviera siendo arrastrado por una ola que estaba lista para destruir todo lo que tenía y que no podía detenerse. Estaba perdido en mis pensamientos cuando me di cuenta de que había pasado la estación de metro y estaba caminando hacia Mont Royal. Volviendo al principio de esta historia, llegué a casa. Bueno, más bien debería decir que llegué a casa alrededor de las 8 de la noche. Fui al pub más cercano, donde comí una hamburguesa y bebí cerveza. Sabía que Sophie me había escrito, probablemente porque empezaba a preocuparse,
pero decidí no leer sus mensajes. ¿Dónde has estado? ¿Estás bien?, preguntó. Parecía genuinamente preocupada. Aquí. Esta es tu copia del acuerdo de divorcio, le dije, entregándole el sobre distintivo. Ella cerró los ojos llenos de lágrimas y se sentó sin tomar el sobre. Verás que todo está hecho según las reglas. Este es un acuerdo completamente justo que incluye todo lo relacionado con Melody. Tendremos custodia compartida, por lo que no se requiere pensión alimenticia de ninguna de las partes. También te pagaré una pensión alimenticia para la niña. Puedes irte de la casa, y seguiré pagando mi parte durante 5 años, lo que te dará tiempo más que suficiente para ahorrar y encontrar un nuevo lugar. En cuanto a tu otro hijo, te sugiero que negocies con tu padre. No es mi problema y no pagaré por eso, dije sin compasión. Y encontré un apartamento a unos 2 kilómetros de aquí. Empezaré a trasladar algunas cosas durante el fin de semana. Te dejaré con todos los muebles que compramos juntos a lo largo de los años, excepto lo que está en el dormitorio de abajo, donde he estado durmiendo durante las últimas 3 semanas. También recuperaré lo que era mío antes de nuestro matrimonio. Mi hermano vendrá aquí mañana con su camioneta para llevar mis cosas a mi apartamento. Te sugiero que salgas por negocios o lleves a Melody a tus padres mañana por la mañana. Hará las cosas más fáciles para todos. Vi a Sofía destrozada. Tuve que hacer mi mejor esfuerzo para no llorar yo también. Todavía la quería. Simplemente no podía superar lo que hizo. Y aunque pudiera, no podía criar al hijo de otro hombre. Ni siquiera estaba en discusión. Fui al cuarto de Melody, tomé su cuerpecito dormido en mis brazos y le besé la frente, diciéndole que la vería en una semana. No pude evitar llorar. Estar separado de mi hija una semana de cada 2 será lo más difícil para mí. La volví a poner en su cuna y fui a mi habitación del sótano para empezar a empacar mis cosas. Cuando entré en la cocina a la mañana siguiente, alrededor de las 8:30, vi una nota de Sofía diciendo que Melody y ella estaban en casa de sus padres. Añadió que me amaba y que estaba destrozada por lo que estaba sucediendo. Sabía que se sentía así, pero simplemente no veía otra salida. Unas horas después, empezamos oficialmente a vivir en direcciones diferentes. Sofía visitó a mi abogado la semana siguiente y firmó todos los documentos sin ningún cambio. Y así empezamos oficialmente nuestras vidas separadas. Jacob nació el día de Canadá, el 1 de julio. El abogado envió una solicitud oficial para una prueba de ADN sin sorpresas. La prueba confirmó que no soy el padre del niño. De esta manera, el divorcio pudo finalizarse por motivos de infidelidad, lo que significaba que no tenía que esperar hasta noviembre, un año después de la separación, para hacerlo definitivo. En retrospectiva, podría haber esperado hasta noviembre, y no habría hecho ninguna diferencia. Pero por alguna razón retorcida, señalar el engaño era como anunciarle al mundo entero que Sofía era una tramposa. Y eso me reconfortaba. Esto le causó aún más dolor y lágrimas. ¿Fui un idiota? No lo sé. Tal vez. Un par de semanas después, cuando traje a Melodía de regreso de mi semana con ella, Sofía me dijo que la prueba de ADN mostraba que Jacob era hijo de Daniel Levesque. Se sentía terrible al decirme esto. Creo que esta fue una admisión final para ella de que me había hecho mal. Y pude ver lo increíblemente avergonzada que estaba. Lo siento mucho, Chris. Sé que lo he dicho una y otra vez, pero no hay palabras lo suficientemente fuertes como para decirte lo terrible que me hace sentir la situación. Este bebé debería haber sido tuyo. No podía explicar por qué, pero sentí un cierto alivio cuando escuché que este Daniel realmente era el padre. Al menos no estaba saltando de cama en cama, jugando a la ruleta rusa y terminando embarazada de alguien a quien ni siquiera recordaba. Pero de nuevo, me sorprendí de que incluso me importara. Esperaba que Daniel se mudara con Sofía y que se convirtieran en pareja. Así que contraté a una agencia de detectives privados para obtener la mayor cantidad de información posible sobre este tipo.
No para espiarlo ni nada por el estilo, ni siquiera para evaluar la verdadera naturaleza de la relación entre él y mi ex esposa. Pero esperaba que este tipo pasara mucho tiempo alrededor de Melodía, y necesitaba saber que era un buen tipo, que mi hija estaba segura con él. El investigador privado descubrió que tenía 34 años, varios años más que Sofía y yo. Era un editor de libros independiente especializado en libros de texto para la escuela primaria. No pude evitar sentirme un poco inquieto cuando descubrí que este tipo estaba disponible. En una de las fotografías, tenía una ligera barba. Por alguna razón, me resultaba familiar, como alguien que veía de vez en cuando, pero no podía recordar dónde ni cuándo. ¿Era alguien que había estado rondando a Sofía durante mucho tiempo? Mucho más tiempo del que me dijo o mucho más cercano de lo que estaba dispuesta a admitir. No ayudó a calmar mi ansiedad. ¿Estaba celoso? No, por supuesto que no. No había razón para estar celoso, ya que Sofía y yo estábamos en camino a un divorcio formal. Sin embargo, aparté ese pensamiento de mi cabeza. El informe decía que tenía un hermano separado que vivía en Cujoaco en el extremo norte de Quebec. El investigador lo siguió durante 2 semanas. Daniel iba a ver a Sofía todos los días, pero no se mudaba con ella. Ni siquiera pasaba la noche. Bueno, tal vez no eran pareja después de todo. Pasaron los meses, Sofía llevó a Melodía y a Jacob a la casa de sus padres para Nochebuena. El día de Navidad, fui a la casa de Sofía a recoger a Melodía y me encontré cara a cara con Daniel por primera vez, quien acababa de terminar de preparar a Jacob para llevarlo conmigo. Todavía estaba increíblemente enojado con él, y él lo sintió. Y había este sentimiento extremadamente desagradable de familiaridad que sentí, y que aparentemente él también sintió. Cuando me quité los lentes helados, sin embargo, pude estrecharle la mano cortésmente e intercambiar cortesías, aunque todo lo que quería hacer era patearlo en la entrepierna tan fuerte que Júpiter obtendría 2 lunas nuevas. Nunca me di cuenta de lo similares que son ustedes dos. Es casi inquietante, dijo Sofía casualmente unos segundos después de que Daniel y Jacob se fueran. Este comentario encendió un par de bombillas en mi cabeza que explicaban la extraña sensación de familiaridad. ¿Podríamos estar relacionados? Difícilmente. La prueba de paternidad de ADN fue inequívoca. No hay absolutamente ninguna relación entre Jacob y yo, así que la sangre compartida entre mí y Daniel era casi imposible. Sin embargo, las similitudes eran sorprendentes. «Papá», gritó Melody alegremente cuando me vio bajando las escaleras. «Hola, mi pequeña flor», dije, tomándola en mis brazos. «Papá te extrañó mucho». «Mira, papá, su nombre es Asa», dijo orgullosa mostrándome su nueva muñeca. Daniel me la trajo. Fue el equivalente a 3 o 4 golpes en el estómago. Se suponía que este tipo era mi némesis, y compró a mi hija un lindo regalo para Navidad. Me sentí barato, ni siquiera capaz de estar un poco unido a su hijo lo suficiente como para mirarlo. Sofía y yo ayudamos a Melody a vestirse para salir afuera durante esta helada temporada navideña. Sofía la abrazó y me dio un beso. Vi lágrimas brotar en sus ojos mientras Melody y yo salíamos. La cena de Navidad en la casa de mis padres siempre fue importante. Las familias de mi madre y mi padre siempre se llevaron bien y eran un gran grupo de amigos. El hermano mayor de mi madre y su esposa eran amigos cercanos de la única hermana de mi padre y su esposo. Todos se conocieron por primera vez en la boda de mis padres, y desde entonces, ambas familias se convirtieron en un grupo unido. ¿Te ves deprimido, hijo? ¿Estás bien? Mi padre era un gerente de recursos humanos jubilado, así que era más sensible al comportamiento de las personas que el promedio. Realmente no quería involucrarme en una investigación emocional a gran escala, pero sabiendo cómo era mi padre, sabía que tenía que darle algunas respuestas o pasaría la noche preocupándose por mí. Le conté sobre el parecido físico entre Daniel Levesque y yo, y también sobre mis sentimientos acerca de la muñeca que le dio a Melody para Navidad. Papá escuchó atentamente y, fiel a sí mismo, pudo desenmarañarlo todo para mí en unas pocas frases.
Bueno, en primer lugar, hijo, ¿obtuviste la respuesta a la gran pregunta de por qué esa noche Sofía durmió con él? El hecho de que fuera tan parecido a ti le ayudó a superar sus defensas. ¿Y qué pasa con la culpa por el hecho de que no mostraste calidez hacia su hijo cuando trajo algo para Melody? No olvides que no tomaste nada de este tipo. No eres el agresor en esta situación. No tienes nada de qué arrepentirte. Él sí. Las palabras de mi padre funcionaron como una vacuna que tarda varios días en hacer efecto por completo. Durante los próximos meses, empecé a sentirme un poco más aceptante de la situación, y de alguna manera no estaba tan enojado con Daniel como lo había estado antes. La semana después del primer cumpleaños de Jacob, tuve una conversación interesante con Melody. Tenía 4 años en ese momento y era muy articulada para su edad. Dime, Melody, ¿cuando Daniel viene a tu casa, se queda mucho tiempo? ¿A veces cena contigo? No, nunca se queda. Él lleva a Jacob y lo trae de vuelta, respondió Melody. Entonces, ¿Daniel y tu mamá no son mejores amigos? No. Se dicen unas pocas palabras y solo sobre Jacob. ¿Es amable contigo? Tuve que preguntar. Sí. Siempre saluda y pregunta qué hice durante la semana. Pero ya no pregunta más porque no se queda mucho tiempo. De acuerdo. ¿Tu mamá está triste después de que se va? Sí. Llora porque dice que extraña a Jacob. Pero llora más cuando te vas. Fuimos interrumpidos por un golpe en la puerta principal. Era Yasmín, la hija de los vecinos de abajo, que quería jugar con Melody. Ve a jugar con ella, le dije a Melody. Así que Sofía todavía no me ha superado. Este detalle me dio un placer culpable. Sin embargo, esperaba que eventualmente me sobreviviera, porque no había forma de que pudiera volver con ella y criar al hijo de otra persona. Al final del verano, recibimos malas noticias. Mi único abuelo vivo, mi abuelo materno, tuvo que mudarse a una institución porque su enfermedad de Alzheimer se había vuelto incontrolable. Bueno, incontrolable para el personal de su establecimiento, debo decir. Dado que mi oficina estaba ubicada en la misma parte de la ciudad que esta institución, asumí la responsabilidad de visitarla al menos una vez a la semana. Esto se suponía que tranquilizaría a mi madre. Unos días después de su cita, conocí a la nueva enfermera que lo cuidaría. Su nombre era Roxanne. Era una morena baja, muy organizada y aguda en su juicio, con llamativos ojos azules detrás de enormes gafas. Era muy profesional, pero también extremadamente reservada, si no fría. Lo tomé como un desafío. Me llevó algunas semanas superar sus defensas, pero una vez que eso sucedió, las cosas funcionaron bastante bien para nosotros. Cuanto más la conocía, más me gustaba. Sin embargo, el hecho de que fuera la enfermera de mi abuelo me impedía intentar forjar una relación más cercana. La fiesta de Navidad de Sofía ese año cayó durante su semana con Melody, así que me preguntó si podía recoger exclusivamente a Melody un viernes por la tarde en la guardería en lugar de en su casa un domingo por la tarde, que era nuestra rutina habitual. Por supuesto, esto no fue un problema. Me alegré de pasar más tiempo con Melody. Me fui a la cama un poco tarde esa noche del viernes porque quería terminar de ver 2 películas que había alquilado. Hacía apenas 10 minutos que me había acostado cuando sonó mi celular. Vi que llamaba Sofía. Mi sangre casi se heló. Sofía, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Chris, oh Dios mío. ¿Alguna vez te he dicho cuánto lo siento? Su discurso estaba un poco entrecortado. Cuando era estudiante de ingeniería en la universidad. Decíamos que una buena fiesta necesita los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Bueno, la fiesta de Sofía claramente tuvo una fase bastante líquida. ¿O fue gaseosa? Sofía, ¿de qué estás hablando?, pregunté, medio preocupado, medio divertido. Lo siento por haberme quedado embarazada, Chris. Todavía te quiero, ¿sabes? Sabes que te quiero, ¿verdad?
¿Estás bien? Sofie, ¿puedes llegar a casa? Sí, pero no ahora. Creo que estoy un poco borracha. Se estaba riendo. Sofie, necesitas que vaya a buscarte y te lleve a casa, insistí. No, no, el esposo de Chantal vendrá. Bueno, espero que no se tome todo el auto. Ella estalló riendo y colgó. Sabía que todavía me amaba, incluso si nunca lo mencionaba. ¿Era cuestión de orgullo? ¿Seguía avergonzada por lo que había pasado? Esto era algo que no quería averiguar. Resistí la tentación de llamarla al día siguiente para ver cómo estaba. No quería que pensara que la estaba controlando o supervisando. Tal vez terminó la noche con alguien, pero no era asunto mío. Aunque la idea era desagradable. Sofie me llamó alrededor de la 1 de la tarde del día siguiente. Hola, Chris, veo en mi teléfono que te llamé anoche alrededor de la 1 de la mañana. Lo siento mucho por haberte despertado. Solo quería decir que lo siento. Sonaba muy tímida. Está bien, Saf. No es nada. Solo me acosté después de ver un par de películas. Oh, está bien. Me alegra. Supongo que estaba un poco borracha. Sí, un poco, dije riendo. ¿Te dije algo de lo que debería avergonzarme? Preguntó con mucha vacilación. Sofía era conocida por perder la memoria después de unas cuantas copas. No, no te preocupes. Solo dijiste que te estabas divirtiendo. ¿Llegaste a casa segura? Sí, el esposo de Chantal me llevó, respondió. Bien, bien. Bueno, gracias por tranquilizarme, dije. Hay una cosa más que quería preguntarte. Según nuestro horario, deberías traer a Melody a mí el día 23 porque ella estará conmigo para la fiesta de Navidad al día siguiente. Bueno, realmente me gustaría invitarte a cenar esa noche. Estoy seguro de que Melody estaría feliz de cenar con sus dos padres. Esta fue la primera vez que Sofie y yo estábamos en buenos términos. Agradable en el sentido de la cortesía, pero no amigable. De alguna manera acordamos tácitamente que era mejor mantener cierta distancia entre nosotros, incluso si solo para asegurarnos de que no estábamos haciendo nada que pudiera abrir viejas heridas. No hemos compartido cena desde ese fatídico viernes hace 2 años. De hecho, me sentía mucho mejor hacia ella que antes. Sin embargo, por alguna razón, la idea me incomodaba por completo. Dudé, pero al final, decidí hacerlo por el bien de Melody. Gracias por la invitación, Sofie. Me encantaría ir. Por cierto, Jacob no estará aquí. Daniel no podrá traerlo hasta el sábado por la tarde, agregó Sofie. Mi vacilación desapareció de repente. ¿Realmente tenía miedo de encontrarme con un niño de 1 año y medio? Esta cena nunca tuvo lugar. Mi abuelo falleció en la mañana del 23 de diciembre. Llamé a Sofie para contarle la noticia. Ella expresó sus condolencias y entendió que cancelaba la cena para estar con mi madre esa noche. Resultó ser un momento navideño bastante triste, que terminó con un funeral a principios de enero. Hola, Roxanne está al teléfono. Hola, Roxanne, soy Chris Harvey. ¿Cómo estás? Esperé hasta finales de enero para llamar a Roxanne, no porque no estuviera interesado, sino porque estuve en un viaje de negocios por más de 2 semanas en enero. Un nuevo restaurante coreano acaba de abrir cerca de mi oficina y está recibiendo críticas increíbles. Sabía que era una verdadera amante de la comida asiática. Esta cena resultó ser una velada muy agradable, aunque hubo cierta incomodidad al principio. Esta fue mi primera cita con una mujer que no fuera Sofie desde que comenzamos a salir hace 12 años a la edad de 19 años. Decir que mi experiencia en citas con mujeres era limitada sería un gran eufemismo. Sin embargo, la conversación pronto fluyó libremente. El hecho de que mi abuelo ya no estuviera en la imagen abrió la puerta a algunos temas de conversación sobre los que nunca habíamos hablado.
Salimos algunas veces más, y en el día de San Valentín pasó la noche en mi casa después de tener relaciones sexuales por primera vez. Fue completamente diferente a Sophie, pero apenas podía explicar cómo había logrado ocultar nuestra relación de Melody durante varios meses. Por alguna razón, no quería que Sophie supiera que estaba en una nueva relación. Pero todas las cosas buenas llegan a su fin. Estaba en la plaza de Sartz una noche cuando nos encontramos con la hermana de Sophie, Natalie, y su esposo, Marc. Natalie era profesora de secundaria como Sophie, pero enseñaba francés. Nunca supe qué hacía Marc. Todo lo que sabía era que era un idiota cuya especialidad era hacer que la gente se sintiera incómoda. Mi relación con Natalie siempre fue tensa y nunca pude entender por qué. No tuve más remedio que saludarlos y presentar a Roxanne. Marc la desvistió mentalmente antes de hacerla sonrojar, como era su costumbre con las mujeres. No sé cuánto tiempo tomó que la información llegara a Sophie, pero ella nunca me lo mencionó. Vi que parecía un poco más deprimida en las semanas siguientes, pero no hizo ningún comentario sobre mi vida personal. La relación con Roxanne se volvió seria tan pronto como se hizo pública. Ella tenía 4 años menos que yo. Estuvo en una relación a largo plazo que terminó unos 6 meses antes de que la conociera por primera vez en la residencia y no tenía hijos. A menudo bromeaba sobre su reloj biológico sonando como si fuera el sonido más fuerte de su vida, pero luego admitía que a los 27 años, no tenía prisa por ser madre. Todos nos establecimos en una rutina y disfruté de un flujo tranquilo de la vida durante 1 año y medio. El verano siguiente, Roxanne y yo hicimos un viaje a San Francisco donde, después de una cena maravillosa en un famoso restaurante de pescado en el Muelle de los Pescadores, le hice la gran pregunta, a lo que ella respondió con un sí exageradamente emocionado. Sí, sí, sí. Frente a todos los visitantes que comenzaron a aplaudir y felicitarnos. Melody estaba emocionada cuando Roxanne y yo anunciamos nuestra boda para el próximo abril. Perdió por completo los estribos cuando le preguntamos si sería la dama de honor principal. Ya se imaginaba su vestido y no podía esperar para contarles a todos sus amigos de la escuela al respecto. 2 semanas después, cuando fui a recoger a Melody a casa de su madre, Roxanne estaba esperando en el coche. Mientras la seguía hasta la puerta, noté que Sophie parecía deprimida. Al principio, no conecté esto con el anuncio de mi boda. Al salir de su entrada, vi a Sophie en la ventana. Probablemente pensó que no podía verla bien, pero la vi llorando. Roxanne estaba charlando felizmente con Melody y, a juzgar por su atención hacia mi hija, claramente no había visto a Sophie. Esa noche. Me acosté en la cama de Roxanne, incapaz de dormir, cada uno de nosotros aún viviendo en nuestro propio lugar. Roxanne ya estaba dormida. No podía quitarme la imagen de Sophie llorando en la ventana. Nos acomodamos de nuevo en una rutina, esta vez centrada en llevar a Melody a la escuela primaria. Sophie y yo manejamos todas las logísticas adicionales sin mencionar nunca el tema de mi próxima boda, pero sentía que la situación ya no era tan simple como antes. ¿Mamá tiene un novio? Pregunté una noche a Melody, tratando de sonar casual. No, no, respondió Melody. ¿A veces sale con amigos? No realmente. Se preocupa por mí y por Jacob, pero siempre se queda en casa y llora. No sé por qué fue su respuesta triste. Una realización repentina me golpeó. Melody tenía 6 años en ese momento. No recordaba el día en que Sophie y yo terminamos. Para ella, Sophie y yo nunca fuimos pareja. Esta repentina realización casi me hizo caer de rodillas. A veces no nos damos cuenta de la profundidad del impacto que tienen nuestras acciones en nuestros hijos simplemente porque perciben el tiempo de manera diferente a nosotros. La semana siguiente, Roxanne recibió una gran noticia. Había sido ascendida a enfermera jefa asistente en su unidad. Salimos a uno de sus restaurantes favoritos una noche para celebrar esta maravillosa noticia. El único problema es que esto traerá muchos cambios a mi horario. Todavía tendré que trabajar algunas tardes y algunos fines de semana, pero los desafíos serán diferentes.
Sabré el nuevo horario después de Navidad, explicó mientras esperábamos el postre. Está bien. Quería comprar los boletos para nuestra luna de miel la próxima semana, pero probablemente sea mejor esperar hasta que sepas cuál será tu nuevo horario, respondí. Esta resultó ser una decisión muy sabia. Estaba charlando con colegas en nuestra fiesta de Navidad el segundo fin de semana de diciembre. Roxanne no pudo acompañarme porque dos de sus colegas estaban enfermos ese día y ella tenía que trabajar el turno de noche. El lugar era un hotel bonito en el centro de la ciudad. Esa noche de viernes, el hotel estaba celebrando dos fiestas en salas separadas. La empresa había tenido un año muy bueno, y nuestro jefe, como de costumbre, estaba ansioso por agradecer a todos por el éxito que habíamos tenido. Así que el vino y los licores finos y todo lo demás estaban disponibles libremente. Estaba regresando del baño cuando me encontré con un sueño. Pelirroja, casi tan alta como yo, con el cuerpo de una sirena y una sonrisa que podría derretir toda la Antártida. Perdón, probablemente debería ir despacio con el vino, ¿verdad? Soy Catherine, por cierto, dijo, extendiendo su mano. Perdón. Debería ser yo quien se disculpe. No estaba viendo por dónde iba. Soy Christian. Empecé a hablar con ella. Ella era de otra fiesta, un bufete de abogados. Era abogada especializada en contratos de negocios internacionales. Cuando le dije que estaba a cargo de ventas internacionales para una empresa de ingeniería, empezó la explosión. Bueno, en cuanto a una explosión puede comenzar en una conversación entre un abogado y un ingeniero. Tomé otro vaso de mi lado de la barra y ella hizo lo mismo. Y la conversación tomó un giro más personal. Y bebimos un poco más. Y luego hablamos sobre... Oh, bueno, en realidad no recuerdo. Cuando me desperté al día siguiente, me quedé atónito al darme cuenta de que estaba en lo de Roxanne. ¿O este era mi lugar? Bueno, no importa dónde estaba. Lo importante es que ella estaba allí, acostada en la cama conmigo. Eso era importante. ¿Dormiste bien, desconocido?, preguntó. Oh, espera un minuto. ¿De quién es esta voz? Esto no es de Roxanne. Abrí un ojo ligeramente para ver un mechón de cabello rojo flamígero bloqueando la vista de la habitación. Dios mío. Oh, demonios. ¿Cómo se llama ella? Maldición. Sí, Catherine. Eso es. Ella vio mi confusión en mi rostro y empezó a reír. Creo que bebiste incluso más que yo. No te preocupes, no afectó tus habilidades. La pasé muy bien, dijo, riendo. Nosotros. Sí, nosotros. 2 veces. Oh, lo hicimos. Oh, vale. Definitivamente genial. Esperaba despertar con un terrible dolor de cabeza. Pero sorprendentemente, me sentía bien. Catherine se levantó de la cama y fue a la ducha. Yo aún estaba tratando de recordar los eventos de la noche anterior. Cuando ella salió del baño ya vestida, me dio un beso y me dijo que lo había pasado muy bien. Pero tenía que darse prisa porque ya eran las 9:50 y el desayuno de su grupo estaba programado para las 10. No te preocupes por la habitación. Fue mi reserva y ya está pagada en mi oficina. Creo que la hora de salida es a las 12. Fue una velada muy agradable, Chris. Muchas gracias. Abrió la puerta, luego se volvió para mirarme. Por cierto, no te preocupes, cariño, estoy tomando mis pastillas. Dijo con un guiño. Y después de 2 segundos desapareció. Me duché y me vestí, llevando la misma ropa que había usado el día anterior. Como no esperaba quedarme en el hotel durante la noche, estaba en el ascensor de camino a la salida cuando mi teléfono sonó. Vi que era Roxanne. Como era de esperar, en este momento. Fui instantáneamente abrumado por una ola. No, no una ola.
Un tsunami de culpa. La repentina realización de que le había sido infiel reprimente me golpeó por primera vez. No podía contestar la llamada en este momento, pero tampoco podía evitar hacerlo. Hola cariño, ¿cómo fue tu turno de noche? Dije, vacilando. Bien. Nada especialmente interesante. Podía notar un poco de irritación en su voz. O tal vez solo era un eco de mi culpa. ¿Cómo fue tu fiesta? ¿Terminó tarde? Preguntó. Oh, estuvo bien, una cena muy agradable, dije. Y luego cometí el error más estúpido que podría cometer. Y no terminó muy tarde. Estaba en casa un poco antes de la medianoche. Ella estuvo en silencio durante 1 o 2 segundos. Ya veo. Bueno, necesito irme. Muchas cosas que hacer hoy, dijo con una extraña entonación. Está bien, adiós. Fue la conversación más incómoda que he tenido con ella. ¿Sospechaba algo? Era imposible que sospechara algo. Estaba trabajando anoche. Cuando trabaja el turno de la tarde, casi siempre conduce hasta su apartamento, que está a solo 5 minutos de distancia del trabajo, mientras que el mío está casi a 30 minutos. Me costaba concentrarme en la carretera. De camino a casa, me detuve en un diner para comer algo. No tenía apetito. Me sentía muy mal por lo que pasó la noche anterior. Incluso si mis recuerdos de la noche no eran del todo claros o completos. Tenía una extraña sensación cuando regresé a casa. No era lo mismo. No podía explicar por qué, pero era una sensación extraña. Encontré la respuesta cuando entré a mi habitación. Sobre la cama había una hoja de papel que parecía una carta escrita a mano. Chris, anoche hiciste lo penúltimo que esperaba que hicieras. Te acostaste con otra mujer. Y esta mañana hiciste lo último que podría haber esperado. Me mentiste. ¿Cómo supe esto? El hecho es que la noche en el trabajo resultó ser muy tranquila. Mis colegas me dijeron que podían manejarlo. Compré un vestido por si podía irme antes del final de mi turno. Así que me duché, me vestí, luego fui a tu fiesta de Navidad para sorprenderte. No me notaste porque estabas ocupado coqueteando con esa pelirroja. Me quedé el tiempo suficiente para verte a ti y a ella dirigirse hacia el ascensor. Me fui a casa llorando. Vine aquí esta mañana para ver si podíamos hacer algo al respecto. Me di cuenta de que ni siquiera dormiste aquí. Te llamé y me mentiste. Maldita sea, me mentiste. Tomé todas mis cosas de tu apartamento. Empacaré tus cosas en una caja, que dejaré en la oficina de mi casa. La llave de tu apartamento está en tu mesita de noche. Me sorprende que hayas dejado a Sophie por una noche. Sí, ella quedó embarazada, pero al menos nunca te mintió. Rox. Leí la carta 3 veces. Se acostó en la cama mirando al techo. No podía pensar. Estaba aturdido, triste, disgustado por mis propias acciones. Intenté llamar a Roxanne. Como era de esperar, no contestó. Nos comunicábamos mucho a través de mensajes. Pero cuando intenté enviarle un mensaje, vi que ya me había eliminado de sus amigos. Le envié un mensaje de texto. Le pedí que hablara conmigo, lo cual no quería explicar porque no había nada que explicar. No había buenas razones para lo que hice, pero lo que quería. Necesitaba disculparme. Luego vinieron una segunda ola de mensajes. Y una tercera más tarde esa noche, y la cuarta al día siguiente, y otra cada día de esa semana. Nunca respondió. Fui a la residencia donde trabajaba y me dijeron que se había tomado unos días libres y dejado instrucciones específicas de que yo no podía entrar ni hablar con ella. El único mensaje que recibí fue del administrador de su edificio diciéndome que había una caja esperándome y tenía 48 horas para recogerla o sería desechada. Fui a su edificio, tomé la caja e intenté llamar al apartamento de Roxanne, pero no hubo respuesta. Al día siguiente,
cuando recogí a Melody de Sophie, mi estado de ánimo no estaba en su mejor momento. Debe haberse reflejado en mi rostro porque Sophie me preguntó si todo estaba bien. Ella parecía realmente preocupada. No pensé que fuera posible. Pero otra ola de culpa me invadió. En ese momento, quizás incluso peor que las que había experimentado la semana pasada. Me di cuenta de que no podía mirar a Sophie a los ojos. ¿Qué demonios de hipócrita soy? El pensamiento me golpeó como un trueno. La ola de culpa continuó arrollándome durante el resto del día. Incluso Melody notó mi estado de ánimo sombrío. ¿Estás bien, papá? Te ves tan triste. Eres muy amable, mi pequeño pájaro. Tengo un gran problema que resolver, así que... Sí, tienes razón. No me siento bien, pero estaré bien. ¿Por qué no llamas a Roxy? Siempre estás de buen humor cuando ella está cerca. Bueno, no puedo llamarla ahora mismo. Es un poco complicado. Te explicaré después, ¿vale? Ella me miró con una mirada extraña. Una mirada que nunca había visto en sus grandes ojos. Analizó, sacó conclusiones y deducciones al mismo tiempo. Sintió que era mejor dejar el tema. Los niños a menudo son mucho más inteligentes de lo que les damos crédito. Después de acostarla esa noche, me quedé en la sala tomando un vaso de vino tinto. Lo extraño es que había una parte de mí que extrañaba a Roxy y se sentía mal por ella. Pero había una parte aún más grande de mí que se sentía mal por Sophie. Sophie tomaba vino y dormía con Daniel Levesque mientras estaba en una relación conmigo. Yo tomaba cerveza y dormía con Catherine mientras estaba en una relación con Roxanne. ¿Era esto más aceptable? Sophie durmió con otro hombre sin preocuparse por el riesgo de quedar embarazada. Yo dormí con otra mujer sin preocuparme por el riesgo de concebir otro hijo. ¿Era esto más aceptable? Bueno, algunos podrían argumentar que Sophie era mi esposa. Bueno. Pero estaba comprometido con Roxanne. ¿Es eso una gran diferencia? No, no era una diferencia real. La diferencia era que Sophie fue sincera conmigo. Tuvo el valor de ser honesta. Pero yo mentí a Roxanne como un cobarde, incapaz de enfrentar la verdad. Papá, ¿por qué no hemos visto a Roxy en toda la semana? Preguntó Melody. Jueves por la noche. Eso es todo. Otro punto de inflexión. Esta vez la decisión fue más fácil para mí. No mentí a mi hija. Me agaché. Roxanne y yo terminamos, cariño. Por eso he estado triste toda la semana. Entonces, ¿ustedes dos no van a casarse? No, cariño, no la veremos más, respondí, derrotado. Melody se lanzó a mis brazos y comenzó a llorar. Pensé que estabas tan emocionada por la próxima boda, dijo después de varios minutos de sollozos. Éramos felices. Pero algo malo sucedió. Algo que no puedo contarte en este momento, pero te lo contaré algún día, ¿de acuerdo? Esos grandes ojos, húmedos y rojos esta vez. Verla llorar siempre rompía mi corazón. Asintió. La abracé. Más tarde esa noche, nos acurrucamos en el sofá y vimos Frozen por 594ª vez. Luego la llevé a la cama. ¿Necesito mencionar que esta no fue la temporada navideña más divertida que he tenido? Pasé el 24 solo en mi apartamento porque mis padres estaban en Florida. Sophie me llamó el 25. Hola, Chris. Melody me dijo anoche que tú y Roxanne terminaron. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. Es muy amable de tu parte, considerando las circunstancias. ¿Estás solo esta noche? Lo sé. Se decidió que Melody estará conmigo tanto el 24 como el 25 de este año y contigo el 31 y el 1 de enero porque tus padres están en Florida para Navidad. Pero podemos ser flexibles. ¿Recuerdas a Caroline y Patrick?
De nuevo, muy amable de tu parte, Saf, pero no tengo ganas de ir a una fiesta. No sería la mejor compañía. Además, tengo mucho en qué pensar. La mayor parte de esto ya se retrasó mucho, en realidad. Pero muchas gracias. Y sí, los recuerdo. Dale mis mejores deseos, ¿de acuerdo? No seas tímido si cambias de opinión o quieres hablar, ¿vale? Vale. Muchas gracias, Saf, y feliz Navidad. Estaba contento de que Navidad finalmente hubiera terminado. Tenía que hacer un viaje muy importante en enero. Febrero. Fue bastante a Boston, Raleigh, Dallas, Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y luego Toronto. En el camino de vuelta. Tuve que estar ausente durante 3 semanas. Sophie me aseguró que se encargaría de reorganizar nuestro horario para cuidar de Melody. Estaba sentado en la puerta de embarque en el aeropuerto Pearson de Toronto, esperando mi último vuelo de regreso a Montreal. Estaba viendo las noticias en mi tableta. Hace unos días, un amigo me escribió que su madre había fallecido. Me tomé unos minutos para visitar la sección de obituarios del periódico. Mientras buscaba a la madre de mi amigo, me encontré con un rostro que me dejó boquiabierto. Daniel Levesque. El anuncio indicaba que falleció como resultado de un accidente. Hice una búsqueda rápida en las noticias y descubrí que estuvo en un accidente de coche hace 10 días. Quería llamar a Sophie, pero el empleado del aeropuerto ya había empezado a anunciar mi vuelo. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía rabia hacia este tipo. De hecho, sentía compasión por su familia y sí, por su hijo. No lo había visto tan a menudo. Pensándolo bien, creo que Sophie intentaba mantenerlo alejado de mí cuando recogía a Melody en su casa. Llegué a casa a las 7 de la tarde de ese viernes. Al día siguiente tuve que recoger a Melody lo suficientemente temprano como para desayunar con ella. Llamé a Sophie. Hola. Acabo de llegar. ¿Cómo estás? Bien. Ha sido un día largo. ¿Quieres hablar con Melody? Preguntó. No. La veré mañana. Quería preguntar cómo te sentías. Vi a Daniel en los obituarios. ¿Por qué no me lo dijiste? Cuando te llamé la semana pasada, quería dejar claro que podía ayudar si lo necesitabas, pero no quería que sintieras que te estaba culpando por no contármelo. ¿Por qué tenía que decirte algo sobre él? Él es solo el padre de mi segundo hijo. No es mi novio. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Respondió bruscamente. Oh, lo siento. No quise decir nada malo con eso. Solo quería ofrecer mi ayuda pase lo que pase. Sé perfectamente que él no era el indicado para ti. Vale, olvidémoslo. Recogeré a Melody mañana. Lo siento. Lo siento, Chris. No quise responder tan bruscamente. Lo siento. Y sí, los últimos días han sido difíciles para mí. Tuve que explicarle a Jacob que su padre está muerto. Ahora tiene 3 años y medio. Extraña a su padre, pero no estoy segura de cuánto entiende que ya no lo volverá a ver. No fue fácil para él ni para mí. ¿Está bien, Saf? Entiendo. ¿Cómo afectó esto a Melody? Me dice que está muy unida a Jacob. Pero no mencionó que Daniel muriera cuando hablé con ella por teléfono. Lo está haciendo muy bien con su hermano. Y no te dijo nada porque le pedí que no lo hiciera. Quería decírtelo yo mismo. Sé que Daniel es un tema delicado para ti y entiendo por qué. Simplemente no esperaba que te enteraras de ello por los periódicos. Una cosa que odio es cuando la gente suaviza lo que me dicen por miedo a mi reacción. Me hace sentir como si me estuvieran tratando como a un niño. Entendí por qué Sophie hizo lo que hizo, pero estaba enojado con ella por tratarme como si fuera una sustancia inestable que pudiera explotar en cualquier momento. ¿O estaba enojado conmigo mismo por darle una razón para hacerme esto?
Dudaba en ir a la funeraria a expresar mis condolencias. Discutí esto con mi jefe, el señor Roy, al final de nuestra reunión el miércoles. Chris, ¿por qué no vas? Te obligará a enfrentarte a esta parte de tu pasado. Sabes, tender la mano y sonreír a alguien que te ha lastimado es muy difícil. Pero una vez que lo haces una vez, luego se vuelve mucho más difícil permanecer enojado y negarse a perdonar a esa persona. Y del perdón surge la paz. El señor Roy no llegó a donde está siendo estúpido. Sus reflexiones sobre la vida siempre le han dado una reputación como excelente oyente y asesor. Tal vez debería haber hablado y escuchado más con él en el pasado. Llegué a la funeraria el sábado por la mañana. No le dije a Melody ni a Sophie sobre mi visita. El lugar estaba moderadamente concurrido. La primera persona que vi fue a Sophie. Parecía atónita al verme. Melody y Jacob estaban con ella. Jacob no parecía estar muy seguro de por qué estaba allí. Me senté a hablar con él. Simplemente se escondió detrás de las piernas de su madre. No insistí. Sophie explicó que Daniel había perdido a su madre hace varios años, pero que su padre estaba aquí. Yo sabía todo esto por el informe del investigador privado que había encargado, pero no dije ni una palabra al respecto a Sophie. Al acercarme al padre de Daniel, al menos 2 personas me detuvieron para preguntarme si era el hermano de Daniel. No, no soy su hermano. Soy solo un conocido de Daniel, respondí, sonriendo cortésmente. Oh, lo siento. Pero te pareces tanto a Daniel. Fue realmente extraño. Finalmente, me acerqué a mi padre y le expresé mis condolencias. Presentándome como el ex esposo de Sophie, el señor Levesque vaciló por un momento, pero finalmente aceptó mi mano extendida. Es extraño, ¿sabes? Te pareces un poco a mi hijo. Incluso te mueves como él. Pero no creo que te haga ningún favor diciéndote eso, ¿verdad, señor Harvey? ¿Verdad? Debes haber odiado a mi hijo con todo tu corazón, alma, por lo que hizo a tu matrimonio. Un hombre estaba frente a mí, directo al punto de la crueldad. No tomaba tonterías como respuesta. Sabes, señor Levesque, he encontrado paz al creer que mi matrimonio fue destruido por un conjunto de circunstancias y no por las acciones de su hijo. No albergo ningún rencor hacia Daniel. Simplemente aprovechó la oportunidad que se le presentó. ¿Puedes decir que en una situación similar definitivamente habrías actuado de manera diferente? Porque yo, por ejemplo, no puedo decir eso. El señor Levesque me miró a los ojos durante unos segundos, luego tomó mi mano con las suyas. Estas son las palabras de un hombre sabio. Sin duda, me dan que pensar. Espero que la vida te trate bien, señor Harvey. Tuve que reorganizar mi horario de cuidado de niños nuevamente la primavera siguiente porque necesitaba hacer una serie de viajes cortos a los EU. Estuve fuera la mayor parte de los días laborables, así que Melody estaba conmigo la mayor parte de los fines de semana. Uno de estos fines de semana, le prometí a Melody que la llevaría al amigo de mi papá que tenía una granja para que pudiera montar a caballo. Por supuesto, había estado hablando de esto toda la semana en anticipación. Estaba casi lista para irse cuando la recogí en casa de Sophie esa mañana de sábado. Estoy listo para ir, papá. Estoy tan feliz de que estemos haciendo esto. Estaba encantada. ¿Qué pasa, Chris? Sophie me preguntó. Se veía un poco deprimida. En ese momento vi a Jacob. Estaba parado en la puerta de la cocina llorando en silencio. ¿Mencioné que ver llorar a un bebé siempre me rompía el corazón? Miré a Sophie e inmediatamente entendí todo. Nos despedimos y salimos rápidamente, tratando de no empeorar la situación. Pasamos un gran día en la granja. Melody disfrutó cada minuto. Pero me costaba no pensar en Jacob. Hasta ese momento. Solo lo veía como un bebé por el cual mi familia no podía estar junta. Pero verlo mirarnos con lágrimas en los ojos fue otro golpe.
Este niño nunca fue deseado. Nació como una desagradable sorpresa. Nunca tuvo una familia completa. Oh, sabía lo cariñosa y dedicada que era Sophie como madre, y estoy seguro de que hizo todo tan maravillosamente por él como lo hizo por Melody. Pero el pobre niño perdió a su padre. No tenía a nadie que lo llevara a montar a caballo. Por primera vez, pude ponerme en su lugar y darme cuenta de que este pobre niño nunca quiso ni hizo nada para causar los problemas que vinieron con su nacimiento. Solo era un niño, por amor de Dios. No era la razón de la ruptura de nuestra familia. Cuando regresé a casa el día después de dejar a Melody con Sophie, llegué a la conclusión de que todas las preguntas que me había hecho a lo largo de los años eran sobre lo que se esperaba de mí. ¿Pero lo hice bien? ¿Fue esta realmente una respuesta apropiada a la situación en la que me encontraba? El problema era que nunca me hice la pregunta realmente importante. ¿Era feliz independientemente de lo que pensara que era legal o socialmente aceptable? ¿Lo que hice me hacía feliz? ¿Era esta impresión de mantener las apariencias más importante que la felicidad de este niño pequeño? ¿Más que la felicidad de mi hija? ¿Más que la felicidad de mi ex? ¿Más que la de mi esposa? ¿Más que mi propia felicidad? Estos pensamientos me atormentaron durante toda la semana siguiente. Yo era un adulto. Tal vez era hora de empezar a actuar como un adulto. Me encontré de vuelta en la casa de Sophie temprano el sábado siguiente por la mañana. Melody habría celebrado su 7º cumpleaños la semana próxima. Le prometí llevarla al zoológico. Jacob se aferró a Melody, lloró, y no quería que se fuera. Me arrodillé frente a él. Jacob, Melody te dijo que hoy la llevaré al zoológico. ¿Quieres venir con nosotros? Sus ojos se iluminaron como 2 estrellas brillantes. Empezó a saltar emocionado. Sé que a Melody le gustan mucho los elefantes. ¿Tú también quieres ver elefantes? Asintió enérgicamente, sonriendo más ampliamente que su pequeña cara. ¿Y crees que mamá también querrá venir con nosotros?, pregunté. Oh, no estoy lista para ir a ningún lado, Chris, respondió Sophie. No veo nada que no pueda superarse fácilmente. Podemos esperar unos minutos para tener el placer de tu compañía, ¿verdad? Pasamos un día maravilloso en el zoológico. Jacob terminó asustado con los elefantes, pero las jirafas fueron un éxito. Regresamos a casa de Sophie esa tarde. Después de acostar a los niños cansados, Sophie y yo compartimos una copa de vino en su sala de estar. Era hora de la primera parte de una larga conversación. ¿Qué pasó con Roxanne, Chris? La miré durante unos segundos y lo sentí. El momento de la verdad. Uno de esos momentos en la vida en los que ves el panorama general. Cuando te das cuenta de que lo que está sucediendo cambiará verdaderamente el curso de tu destino. Le fui infiel, respondí con calma. Sophie dio un sorbo de vino pero no dijo una palabra, esperando que continuara. Le conté toda la historia de lo que sucedió sin buscar excusas ni circunstancias atenuantes. Compartí la verdad desnuda y añadí los frutos de mis reflexiones durante los últimos meses hasta mi aparición en el funeral de Daniel y mi revelación a Jacob. Sophie escuchó toda la historia sin interrupción. Cuando terminé, me miró fríamente y dio otro sorbo de vino. Desearía poder regañarte, ¿sabes? Desearía poder frotarte tu propia suciedad en la cara, pero no lo haré. No tiene sentido. Ya lo has hecho tú mismo con ella. Creo que has aprendido mucho a lo largo de los años, Chris. Yo también. Es una lástima que no hayamos aprendido todo esto hace 4 años y medio, dijo Sophie, apartando la mirada. Planeo seguir estudiando, Saf, respondí. Me fui de nuevo la semana siguiente. El lunes por la noche, me acosté en la cama de mi habitación de hotel en Atlanta y me permití pensar en Sophie por primera vez en 4 años y medio. Al día siguiente, le envié un mensaje de texto a Sophie. Saf, ¿puedo llevarte a cenar el viernes por la noche? ¿Crees que puedes encontrar a alguien para cuidar a los niños?
Ella respondió con una serie de emojis que respondían todas mis preguntas. Melody estaba emocionada cuando le dije que finalmente se convertiría en una niña de las flores, y Jacob estaba emocionado cuando le pedimos que fuera el portador de los anillos. Ha pasado un año desde aquel día en el zoológico cuando Sophie y yo finalmente acordamos ver si los miembros de nuestro matrimonio todavía estaban después de todos estos años, y parecía que sí porque el fuego se avivó nuevamente en un abrir y cerrar de ojos. Estaba de pie en el jardín de los padres de Sophie, viendo a mi novia caminar por el pasillo nuevamente con su padre, sonriendo de oreja a oreja. Los 4 de nuestros padres estaban encantados de que finalmente hubiéramos decidido volver a estar juntos, y no escuché ni un solo comentario negativo sobre volver a casarme con una mujer que tenía un hijo con otro hombre. El abuelo de Jacob murió el otoño pasado, aproximadamente 9 meses después de la muerte de su hijo. Jacob se quedó sin padre y sin familiares del lado de su padre. Lo he aceptado completamente durante el último año. Era un niño encantador, divertido e ingenioso, y adoraba a su hermana mayor. Después de que terminara la ceremonia de la boda y antes de sentarnos a cenar, Sophie y yo nos acercamos para hablar con Jacob. Jacob, ahora que estoy casado con tu mamá, tengo una pregunta para ti. Me miró con una expresión de desconcierto. ¿Te gustaría que fuera tu padre? Le tomó un momento darse cuenta de lo que eso significaba. Sus ojos se abrieron de par en par y corrió hacia mis brazos. ¿Puedo llamarte papá? Sí, claro que puedes. Claro que puedes. ¿Ves este papel? Le mostré el certificado de adopción oficial. Sophie y yo tomamos todas las medidas para asegurarnos de que yo adoptara a Jacob. Sé que aún no puedes leer todas las palabras, pero esto le dice a todos que ahora soy tu padre y tú eres mi hijo. Estaba radiante de felicidad. Todos los presentes comenzaron a aplaudir. Sophie, Melody, Jacob y yo nos abrazamos como una familia unida finalmente. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo cónyuge no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia. Porque esta historia no se compara con la siguiente.